para qué la santidad en la familia? No sé si se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué y para qué? Y vamos a darle respuesta en una manera pues bíblica, tal como lo dice la Santa Palabra. Y para darle respuesta a esta pregunta, tenemos que saber que como cristianos y como iglesia local, que somos parte y miembros de su iglesia local, de esta iglesia, que la iglesia viene a ser la familia de Dios en este mundo. Y también la familia de la fe. Y esto es importante considerarlo en su palabra, como nos dice acá, no es un invento mío. Y alguien puede decir, ¿verdad? Qué creídos y qué jactanciosos, de ninguna manera. Quiero llevarles, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y oiga esto, y miembros de la familia, ¿de qué? De Dios. Es un privilegio, es una dicha que Dios nos ha dado. Ahora bien, contestando a esta pregunta, vamos a darle respuesta en una manera bien categórica, bíblicamente, en dos partes. Pero para darle respuesta y para aprender de esto acerca de la santidad en la familia, quiero que oremos primero pidiendo la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, te alabo, Dios, por esta mañana tan rica, tan llena de tu gracia, y por esos alabanzas que te hemos entonado, y tú seas exaltado y glorificado. Y gracias te doy, Dios, por la recuperación de la salud del hermano Romero, del hermano Silas y otros hermanos acá también, como de otras iglesias. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pido la bendición para todos los hermanos y hermanas que están por este medio, Dios, viéndonos y ansiosos de aprender tu palabra. Dame la gracia tuya, Dios, y la llenura de tu Espíritu. Y glorifícate, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pidamos. Amén y amén. Muy bien. Ahora, la primera parte del por qué y para qué. Esto es importante saberlo. Ser santos, o la familia, la santidad de la familia. Primeramente, porque los que nosotros venimos a ser miembros de una iglesia local, la palabra de Dios nos dice que hemos sido escogidos y llamados a hacer eso. Y es un privilegio, una dicha. Así que sin merecerlo, Dios lo ha tenido a bien. Y qué importante esto. Y en este contexto, confirmándolo bíblicamente, escogidos, Efesios 1:4, mire qué interesante. Efesios 1:4. Acá el apóstol Pablo, hablando de la bendición espiritual que hemos recibido en Cristo como cristianos, por haber sido salvos por su gracia, qué interesante lo que dice. Del versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Aquí vamos. Según nos escogió en Él antes, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escogidos desde antes de la creación de este mundo. Y aquí está hablando de la predestinación. Y gloria a Dios, porque a Dios le plació salvarnos. Y esto es importante, por supuesto. Ahora, esto es en el término de escogidos. Pero en el término de llamados, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Porque no es invento nuestro. Vámonos a segunda de
Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo, por favor, capítulo 1, versículo 9. Mire qué interesante. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo conforme a nuestras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué dicha esta la que tenemos en Cristo. Y esto es lo que tiene que ver en cuanto a la primera parte del por qué. Y ahora, pues, dándole respuesta a la segunda parte, ¿para qué? Es la pregunta. Y para darle respuesta, vámonos por favor a la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pedro, a estos hermanitos que en aquel entonces estaban despatriados, y a nosotros ahora Dios. Y dice, primera de Pedro, vamos a leer para tener contexto acá de lo que está diciendo la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17, y se los leo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estemos en este mundo, tenemos que estarnos conduciendo siempre. Temor aquí no es miedo, está hablando de respeto a Dios y a su palabra. ¿Ya? Por supuesto, de respeto a nuestro Dios y en su palabra. Ahora, en este sentido, es bien importante la pregunta entonces, ¿para qué ser santos? Esto es importante. Ahora, lo dice la palabra acá, y esto es importante considerarlo nosotros. Santos, ¿qué significa? Lo estuve explicando nuestro hermano pastor Silas el domingo pasado. Pero santo, ¿con qué tiene que ver? Con el ser personas apartadas, separadas. ¿De qué? De lo malo de este mundo. Y esto es importante. Santos también es sinónimo de ser una persona justa, recta y temerosa de Dios. Y esto es un privilegio y es una dicha. Ahora, en este aspecto de ser apartados y santificados en la obra de Dios, para la obra de Dios en este mundo, ¿cómo tenemos que vivir? Y a mí me agrada lo que la palabra de Dios nos enseña. Y para ello quiero llevarles, por favor, a que vayamos a la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que es algo que lastimosamente la mayoría fallamos en esto, uno más que otros. Romanos 14, aquí hay algo muy precioso. El apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Roma y a nosotros Dios ahora. Romanos capítulo, por favor, vámonos ahí, 14, 7 y 8. Y lo leo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La vida cristiana no es para vivirla a mi antojo o a mi manera. No es como yo quiero, como me da la gana. A mí me preocupó un hermanito que me dijo, mira, déjeme vivir como yo quiero. A mí nadie me va a cambiar. Hermano, perdone, le dije. Su conducta no es de un cristiano, le dije.
Dice la Escritura que nos ha salvado para vivir para la honra y gloria de Dios y para glorificarlo a Él. Hermanas y hermanos, por favor, aprendamos a vivir en el diario vivir de la vida, a donde nos desenvolvamos agradando a Dios en todo lo que hagamos, por supuesto, ¿ya? Para que Él se glorifique. Ahora, qué precioso lo que dice. Y en este contexto, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, me agrada lo que dice la Escritura también en este aspecto. Y se los leo. Mire qué precioso. Del versículo 20 y 22. Conforme a mi anhelo y esperanza esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, ¿quién? Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y en este contexto dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La interrogante es, ¿por qué el apóstol Pablo en aquel entonces le está diciendo a los hermanitos esto? Porque sabían y estaban preocupados que lo habían apresado y que lo querían matar. Y como ya habían matado a algunos por la causa de Cristo. No se preocupen, hermanitos, le dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero decirles algo. Morir físicamente no es una pérdida. Ahora, es una pérdida para aquellas personas que no tienen la confianza en Dios. Pero para nosotros no. Para nosotros, como dice la Escritura, es ganancia. ¿Y ganancia por qué? No comete el error, como le he dicho a alguien, una vez le aconsejé, que estaba tan endeudado en este mundo, con las tarjetas topadas y todo. Bueno, porque así me dijo, ya no voy a pagar esto. No le digo. Ganancia es porque vamos a la presencia del Dios de los cielos, a disfrutar de la gloria de Dios y a ocuparnos en su reino. Yo no estoy de acuerdo con aquellos hermanitos, hermanas que dicen, cuando ya murió alguien, ay, gracias a Dios está descansando. Y la figura quizás, ¿verdad?, que tiene, que lo vea alguien que está en una nubecita ahí acostadito, con que ni aguantamos 2, 3 días en un hospital, en una cama. No, hermana, no tenga ese concepto. Cuando vamos a la presencia de Dios es en su reino. Hay función, hay ocupaciones. Y preparémonos acá en la vida presente para funcionar en los reinos de los cielos. Y como ya lo dije una vez aquí también, yo le he dicho al Señor que por lo menos quiero llegar a ser el motorista del apóstol Pablo en su reino. Es una función. Como aquí mismo. Óigame bien, si aquí en la vida presente nadie se prepara, va a sufrir. Como en los Estados Unidos, que llegan alguien ahí, ¿verdad? Y todo, y los ponen a lavar trastes o baños. Pues no, si usted se prepara y crece en la gracia de Dios, el conocimiento, va a tener una función distinta en los cielos. Así es que, por favor, santos, ¿para qué? Para vivir, para glorificar a Dios en el diario momento de la vida, en ese aspecto. Ahora, la interrogante es, ¿a qué nos manda Dios que seamos? Y la razón, a ser santos, dice, vámonos a nuestro texto, por favor, y esto es importante, que hay que saber explicar. En el versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente, versículo 14 y 15, como hijos obedientes no os conforméis a este siglo, antes bien, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. ¿Quién es nuestro Dios? Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Con qué tiene que ver eso? De decir en toda nuestra manera de vivir.
en nuestras ocupaciones, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos en el diario vivir. Y para esto, hermanos, quiero que nos apoyemos, por favor, en su palabra. Y como personas, en lo personal, si es mamá, papá o quien sea, o un hijo, ya adultos, en su función de su trabajo. En el trabajo tenemos que honrar a Dios, tenemos que dignificarlo a Él, siendo responsables, puntuales y justos y rectos en la manera que nos vamos a desenvolver. Yo me acuerdo que antes en nuestro país valía la pena cuando alguien iba a pedir trabajo, ¿verdad? Y en el currículo le pedían a qué religión pertenecía. Y cuando le decíamos que éramos evangélicos, ¡ay, gloria a Dios! Confianza. Pero ahora ya se ha perdido esa confianza. Porque lastimosamente hay muchos que dicen ser cristianos, pero sus hechos lo dejan todo a perder. A veces hasta extrayendo cosas ahí en el trabajo, llegando tarde, o pidiéndole a alguien que marque la tarjeta y no ha llegado a tiempo. Eso no es correcto. Eso no es vivir la vida santa, justa y recta. Así es que, como personas en nuestro trabajo, y en este aspecto, ¿cómo nos dice Dios que tenemos que desenvolvernos? En Efesios 5, mire qué interesante es esto, porque no es un invento mío, porque la función del cristiano en todo ámbito tiene que ser de acuerdo a lo que dice su palabra. Efesios 6, capítulo 6, versículo 6 al 9. ¿Qué dice? Nadie os engañe con palabras vanas. Perdón. 6, sí. Ahora se lo leo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Como empleados, como jefes, como dueños de una empresa, de una labor, hay que actuar honrando y glorificando a Dios. Ese es el principio. Ahora bien, como esposo y esposa, porque está hablando de la familia, ¿cómo tenemos que desenvolver el trato en el diario vivir? Bíblicamente nos hace ver Dios, primeramente a las esposas. Yo no estoy de acuerdo, y no me malentienda, con aquellas esposas que difaman a sus maridos, a sus esposos en el trabajo, y no los respetan. Ahora, por méritos, de ninguna manera, sino que por obediencia a la palabra de Dios, porque a través del ser humano, o sea, el hombre, Dios lo ha puesto como cabeza representando a Dios. Ahora, como cristianos tenemos que obrar bien. Ahora, en este aspecto, mire lo que dice la palabra de Dios, que ya lo sabemos, en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Primeramente, a la esposa. ¿Qué le dice? Y medio mundo a veces cuando quiere hablar de la familia deja aparte el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando del esposo y de la esposa. En un respeto mutuo a Dios. No solo ella ni él. Ahora, que a la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y sigue describiendo. Ahora, al esposo, ¿qué le pide? Que sea áspero, grosero con ella, irrespetuoso, no dignificándola. Es peligroso. Y he visto y me ha tocado aconsejar hasta hermanos y hermanas en este concepto. Que hay esposos que ven a la mujer como que es la sirvienta de la casa. Es mi hermana en Cristo.
Y yo tengo que respetarla y amarla. Ser sensible, amoroso, tierno, atento, ¿ya? A ella. Yo alabo a Dios. Y hermanas y hermanos, oren por favor, si el Señor lo permite, el próximo año, en junio, si el Señor lo permite, vamos a cumplir 50 años. Y mi esposa dice, y le pregunto, ¿de qué? De aguantarte, me dice. No, yo no, le digo, yo de amarte. Miren, es una dicha. Alabo a Dios por esta pequeña, gran mujer que Dios me ha dado. Sinceramente. La amo y estoy siempre pendiente de ella. Y tengo que andar siempre con ella. Yo no estoy de acuerdo con aquellos esposos que la esposa ni la sacan ni siquiera al patio de la casa. Eso no es correcto. Ahora bien, yo puedo seguir mencionando esto, pero como padres, porque hablando santos en todo, como papá y mamá, por favor, tenemos que ser ejemplo, modelo de vida cristiana y santa de nuestros hijos. Yo no estoy de acuerdo con aquel papá o aquella mamá que solo pasa regañando a sus hijos y malcriada y solo enojada. No, cuidadito. Son personas desde chiquititos y nos pide que los cultivemos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿nos estamos ocupando en el diario vivir en estarlos cultivando a ellos en la palabra? ¿Por qué cree usted que hay tanto marero hoy en día y tanto sinvergüenza y por qué está muriendo tanto joven? ¿Por qué? Porque no han sido cultivados en la palabra. Mamá y papá son los responsables. Y hace poco en las noticias estaban diciendo esto. Porque en la casa mamá y papá ni pillo le solo quieren regañarnos. Yo no estoy de acuerdo con aquella mamá que solo regañando a sus hijos, eso es nocivo. La Escritura dice, no exasperéis a vuestros hijos, sino que hay que tratarlo. Ahora, no quiere decir que no los vamos a disciplinar, como no, ya sabemos de este principio. Hay que disciplinarlos, pero no como nos la gana. La palabra de Dios en Proverbios, váyase ahí, nos dice cómo, con la vara de la corrección, con un objeto. Yo le había puesto la cucharita del amor cuando estaban bien chiquitas. De ahí, la reglita del amor, y la ponía así. De ahí fue la vara, ya cuando estaban grandecitos, ¿verdad? Pero en las nalguitas. Yo no estoy de acuerdo con aquella mamá y aquel papá, jalones de oreja o así. No, no, no. Son personas. Y por eso dice santos en toda vuestra manera de vivir. Si queremos que mamá y papá nos respeten, nos obedezcan, tratémoslos como es digno. Pero ahora bien, como hijos, ¿qué dice Dios en su palabra? Y yo para esto siempre he compartido algo bien importante. Vámonos por favor a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Y dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y ¿qué? Y sea de larga vida sobre la tierra. Y yo a esto siempre que lo he enseñado, ¿verdad? Y he compartido, le he llamado la fórmula divina, al estilo de química. Se la voy a enseñar. La fórmula divina. OHPM igual BLB pequeña. Y lo explico a los chicos, a ellos. Y les digo, miren, ahora, ¿el resultado qué es? Bienestar para ti. Larga vida. ¿A dónde? Sobre la tierra. ¿Pero por qué están muriendo tantos jóvenes hoy en día? Porque no honran a sus padres. No les obedecen. Y es triste, miren, yo he escuchado esto y he tenido que a veces orientar a alguien que me ha llegado a decir, no, si no, no los quiero, no son ni mis tatas. Cuidado, le digo. Estás atentando contra tu vida. Ahora, pero es que no lo merecen. No es por mérito, le digo. ¿A quién tenés que obedecerle?
es a Dios en su palabra, porque Él es que ha mandado esto. Y sobre todo, que dice que es mandamiento con promesa, y eso es una dicha. Y no hay cosa más maravillosa que ser, de veras, obedientes y honrar a sus padres, no desacreditarlos. Por supuesto, mamá y papá tenemos que ser ejemplo. Y alabo a Dios cuando los hijos vienen a uno y le externan que lo aman y que son los mejores papás o la mejor mamá del mundo. ¿Pero por qué? Porque también les hemos enseñado estos principios. Y el hijo y la hija que honra y obedece a Dios en su palabra y a sus padres, va a tener larga vida sobre la tierra. Y esa es la promesa de Dios. Ahora, la razón por la cual debemos ser santos en todo, esto es importante, porque estamos dándole respuesta al para qué. Y vámonos por favor al versículo acá 16, en Primera de Pedro. Oiga qué lindo esto. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está. Es un mandamiento de Dios. Él es santo y quiere que seamos igual a Él, que le imitemos a Él. Hermana y hermano y joven y señorita y chicos, no estés imitando a ningún artista ni a los políticos de este mundo. Imita a Jesucristo, que es santo, justo, recto. El Señor Jesús es el modelo a seguir y a mí me agrada. Él, antes de partir al cielo, miren qué lindo esto, ya lo sabrán ustedes, por supuesto, pero antes de partir al cielo, Él orando al Padre, Él orando a su Padre Santo, me agrada esta oración. ¿Qué dijo? Versículo, por favor, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, versículo, por favor, 16 y 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está diciéndole Él a su Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¡Wow! Ahora, ¿cómo estar siendo santos todos los días? Es obvio que orando primero. Yo no estoy de acuerdo con aquellos hermanitos que van para su trabajo, se levantan como que fueran animalitos, andan para arriba, para abajo y salen chiputeados. Me agarró la tarde. Lo primero que tenemos que hacer en el diario vivir, antes de salir al trabajo, es darle gracias a Dios, depositarnos en Dios. Una persona que se deposita a Dios tempranito va equipado, va armado, va seguro. Pero también al acostarnos, darle gracias al final y siempre. Pero hoy en día dice que no tiene tiempo para orar. Pero la otra también. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios porque es a través de ella que nos va a santificar. Pero lo triste de hoy en día es que ni le quieren leerlo. Pero hay que estarla estudiando, meditándola para ponerla por obra, para actuar. Porque uno de los errores que cometemos, uno más que otros, que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero ¿lo vive? La escritura que nos dice Santiago, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica en todo ámbito que nosotros hagamos y seamos en este mundo, para que Él se glorifique. Y eso nos da a nosotros un verdadero bienestar. Ahora bien, en este contexto del diario vivir, tenemos que imitar a nuestro Dios. Y me agrada lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra aquí en Mateo, capítulo, por favor, Mateo, capítulo 11, para que lo imitemos a Él y no a nadie más en este mundo. Capítulo 11, me agrada esto, el Señor Jesús, versículo 28 y 29.
venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Ah, qué precioso esto! Cargados y trabajados, afanados y turbados en este mundo, pero vengamos a Él que nos va a hacer descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y oiga esto, llevad mi yugo, que habla de responsabilidad, sobre vosotros, y aprended de mí. ¿Cómo es Él? Que soy manso y humilde de corazón. Y como resultado, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no estoy de acuerdo con aquella hermanita o aquel hermanito. ¡Ay, que cuesta vivir la vida cristiana! Si la quiere vivir a su estilo y a su manera, por supuesto. Si deja a Dios, va a ser distinto. Él dijo. Ahora me agrada este término, cuando dice, hará mi yugo sobre vosotros. Eso implica que Él va adelante, guiándonos. Y para que esto sea una realidad, una familia en santidad, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es clara. Nos dice que andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Y miren, no necesita ser uno psicólogo cuando vemos ciertas acciones y actitudes en los hermanos. Cuando está siendo guiado por el Espíritu de Dios, el resultado es que el fruto del Espíritu se manifiesta en su diario vivir. Y esos 9 elementos que produce el Espíritu Santo no vienen por coincidencia y casualidad, es por ser guiados por el Espíritu y su palabra. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que tiene que ver con dominio propio. Pero yo no estoy de acuerdo, y repito, no necesito ser psicólogo al ver las actitudes y las acciones de alguien ahí. Mire, y esto es triste, y usted no me dejará mentir. Hay hermanitas o hermanitos que ni se hablan en el templo. Y yo he visto eso y les he dicho, cuidado. Dice que nuestra gentileza sea conocida de todos. Hay gente que ni se lleva bien con sus vecinos. Y a veces entre los hermanos, que están hasta con pleitos e indiferencias. Y eso lo he visto a veces. Cuando llega, ¡ay, hermanita, qué gusto verte, gloria a Dios! Y viene otra hermana, Dios te bendiga. Eso no es correcto. Hay que ser gentiles y cariñosos y atentos y serviciales con todos. En ese aspecto. ¿Por qué? Porque si andamos en la carne, el apóstol Pablo lo describe, toda esa barbaridad que hay ahí, por supuesto. Eso no funciona. Ahora, el ejemplo a seguir en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos conducirnos en nuestro diario vivir? Pues andando en la verdad del Evangelio, viviendo como Dios lo manda en su palabra. Mire, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que dice tener la palabra guardada, pero en una alacena, en una librera, y no en su mente y en su corazón. Eso no funciona. Sino que tiene que ser que la palabra de Dios me está guiando y conduciendo a nosotros. Y hermanos, y como resultado de una familia santa, ¿qué sucede? Venimos a ser bienaventurados, dice la Escritura. Y quiero llevarles a el Salmo 128. Aquí describe a una familia en todo ámbito. Salmo 128, esto es precioso. Y dice lo siguiente: bienaventurado es ser dichoso, feliz. Y dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en ¿qué? En sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Yo alabo a Dios por mi esposa, que es una mujer que como me da el verdadero bienestar ahí. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los hijos no vienen a ser una carga.
vienen a hacer apoyo cuando estamos en ese ámbito. Lo vienen a sostener a uno, nos vienen a cuidar. ¿Y qué más? Esto es precioso, hermanos, como resultado. He aquí, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, hablando de la cabeza y luego toda su familia. Bendígate Jehová de Sión, y oiga esto, y veas el bienestar, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a quienes, a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Yo alabo a Dios, porque a estas alturas, mis hijos ahí están siempre adelante, que fallan ya cuando están grandes, pero estamos pendientes ahí. Pero ahora también tengo 8 nietos y alabo a Dios por ellos. 5 nietas y 3 nietos. Y preciosos, como me regocijo. Y una ya bisnieta. Qué preciosa. Y cuando me ve a mí, se regocija yo también. Eso es una dicha. Pero lo demás, el bienestar de nuestro país. ¿Por qué? No es a través de un gobierno, ni un sistema político, económico y social de este mundo que este país va a cambiar. El único que lo puede hacer cambiar es Jesucristo. Amén. Y va a ser a través de su pueblo, de sus hijos, de los santos, de las familias justas, santas y verdaderas. Ahora, ¿cuál es la mayor crítica? En políticos y gente, hay desconfianza y todo, la corrupción, la perversión. Los únicos que Dios quiere usar para un bienestar social, económico, somos sus hijos. Por tanto, es importante entender por qué y para qué una familia debe de ser santa, porque va a ser de bendición a este mundo. Y en este contexto, quiero llevarles al Salmo 1, que lo sabemos de memoria, pero hay que practicarlo. Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Seremos las personas más útiles para el bienestar de nuestro país, como familias de Dios en este país. Ahora bien, culminándonos y terminando en esto, la doctrina verdadera cristiana, el término santificación tiene que ver con el progreso del creyente en su crecimiento espiritual. Y el hermano Silas lo compartió el domingo pasado. Posicionalmente Dios nos ve santos, pero la santidad progresiva es que en el diario vivir yo tengo que estarme santificando por medio de la palabra, estarme congregando, orando, sirviendo, atendiendo. Yo no estoy de acuerdo, y ese es un criterio personal, con aquel cristiano, aquella cristianita que ni pillo dice en cuanto al evangelio, ni a sus vecinos. Dios nos ha salvado para ser su instrumento, sus voceros, sus portavoces, sus mensajeros, sus ministros, para ministrar a la gente. Lo que más necesita la gente hoy en día es la verdad de Dios, del evangelio, pero esa se vive para que la gente crea. Miren, es triste. 2 ejemplos. Una vez íbamos testificando, evangelizando por ahí, ¿verdad? En una colonia, cuando de repente, yo no quiero oírlos a ustedes, me dijo. Y yo me quedé perplejo. ¿Por qué, madre? Le digo. Es que ustedes hablan bonito, pero no se les ve lo que dicen. Por supuesto. La gente se fija. Pero de ahí otro, una señorita. No, hombre, hermano, me dijo. Para ser como Julano, no voy a dar nombre, olvídese cómo ser cristiano, por supuesto. Pero lo lindo es cuando una familia y un cristiano y una cristiana está honrando a Dios y viviendo la vida cristiana, la gente, Dios lo hace escuchar.
Y a veces hasta le invitan a uno que comparta. Por supuesto. Hermana y hermanos, por favor, esforcémonos en esto. Y terminando, yo quiero decirles que la realización de un cristiano, de una cristiana, no está en solo estar buscando el bienestar de este mundo, sino que en el ser santos y ser una familia santa, porque a eso nos ha llamado Dios. Y es a donde Dios nos va a dar esa gracia para ser instrumentos de Él. Si queremos realizarnos, santifiquémonos. Permitamos que Dios nos santifique a través de su palabra, la oración y seguirle sirviendo. Y ahí está el secreto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Escritura nos dice en Hebreos 12:14, sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. ¡Wow! Cuanto más la gente, ¿cómo nos va a querer a nosotros escuchar? Hermano, la santidad es una necesidad y es un privilegio y una dicha. Así es que alabo a Dios por el tema que se ha estado tocando en todo este mes acerca de la familia en santidad. Que nos esforcemos, que nos sacrifiquemos, que gustemos, que deseemos ser santos porque Dios es santo, para que Él sea dignificado y lo vean a Él en nosotros. Amén. Démosle gracias a Dios. Padre divino, te alabo por tu palabra, por la dicha que nos has dado, Dios, de ser tu pueblo santo, la familia tuya, y ser una familia de la fe, que vivimos por confiar en ti y en tu santa palabra. Pero más que todo, porque nos has convertido en tus embajadores, en tus ministros, en tus portavoces, para la necesaria edificación de nuestra gente y para la salvación. Padre, bendice tu iglesia y que cada hermano y cada hermano anhelemos, gustemos ser santos porque tú eres santo. Santifícanos, Padre, en tu palabra, como familias, como padres, como personas, para modelar en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y no nos amoldemos a esta cultura, sino que a tu voluntad, que hagamos tu voluntad, Señor. Bendice tu iglesia y glorifícate, Dios, en ellos. Y aquellas personas que nos han escuchado y que no han tomado la mejor decisión de sus vidas, mi súplica es, y le pido de favor, que se arrepienta de sus pecados, que reconozca que es pecador ante Dios y le pida perdón de todo corazón y será salvo, dice la Escritura. Porque la salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe, de confiar en Dios y en su palabra. Y Dios le convertirá en una familia, y parte de la familia de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Damos gracias a Dios. Tanta cosa, hermano. Y le ayudo yo, no hay problema. Aquí lo apagamos. Ahí está. Aleluya. Soy yo. Muy bien, damos gracias a Dios porque escuchamos palabra de Dios en la voz de nuestro hermano Gregorio. Varios hermanos saludándolos como familia, agradeciendo la palabra. Y teníamos ahí un saludo. Creo que la hija de ustedes es esposa de Andy Ruiz, ¿o no? ¿Sí? Pues ahí ahorita les acaba de enviar un saludo, agradeciendo a Dios con ella por los 50 años de matrimonio de ustedes, y alaba a Dios por haber sido elegida
y ser la hija que ustedes le dieron el ejemplo. Les manda un fuerte abrazo, besos, su hija con él. A la distancia, pero ahí estamos, están en sintonía pendiente de ustedes. Ahí su hija les manda ese saludo. En España. Pues allí están. Bueno, y tenemos varios hermanos que estuvieron en sintonía. Queremos no dejar de saludarles. Nuestra hermana Iris de Ortiz me menciona que le damos gracias a Dios por predicar la palabra durante toda esta pandemia. Así que damos gracias a Dios porque siempre estamos pendientes. Nuestro hermano Romero ahí pendiente. Saludos, dice nuestro hermano Gregorio. Ha estado conectada Karen con su familia. Nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Yanira Urrutia. Nuestra hermana Estelita Dubón, ahí con sus niñas. También, nuestra hermana Ana Catalina Bolaños en sintonía. Su hija, que les mandaba ese saludo en sintonía. Nuestro hermano David Villalobos le manda muchos saludos también. También pues saludar a Rebeca Medina con sus padres, sus hermanas. Los de Iglesia Lumbrera Fuente de Luz. Nuestra hermana María de la Paz Cruz García. Tenemos tantos hermanos que han estado con nosotros en sintonía. William Mejía, nuestra hermana Elizabeth Navas, ahí siempre en las manos del Señor en medio de la tribulación de esta enfermedad. En el nombre del Señor, nuestra hermana, Dios la va a bendecir, la va a levantar. Nuestra hermana Fanny. Gracias a todos por estar siempre en sintonía de su iglesia. Damos gracias, hermanos, hermano Gregorio y su esposa, por habernos acompañado. Estar aquí con nosotros ha sido una alegría. Dice su hija que ha sido una alegría también escucharle. Se sentía en casa, dice. Amén. Qué bueno que a través de la distancia, pues las redes sociales estamos cerca también. Vamos a ir finalizando con el himno 532, sin antes agradecerles, hermanos, por hacer llegar los diezmos, sus ofrendas, también las promesas de fe, recordarles el síndrome del centavo. Todo, hermano, suma porque la iglesia camina, la iglesia está trabajando por los necesitados, por cada miembro, apoyando también el ministerio en Santa Bárbara, familias necesitadas que no tienen ni un empleo, no tienen ningún ingreso. Pues ahí ha estado presente su iglesia, Getsemaní. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, alcanzar a muchas personas, a muchos niños. Así que damos gracias y les pedimos siempre que continuemos con esa fe en nuestro Señor, que pronto saldremos de toda esta crisis de salud, porque Dios tiene un propósito y tiene el control de nuestra vida. Y les animo a que mañana, pues, y cada día salgamos a combatir como buenos hombres de fe, mujeres de fe, buen soldado del Señor. 532, a combatir, porque dice que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir y luchar con nuestro
nuestro capitán. En la constante lid seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributad, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su saña te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Amén. Gloria a Dios. Hemos alabado a nuestro Padre. Hemos escuchado palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Gregorio. Y vamos a finalizar despidiéndonos en esta mañana. Pero vamos a orar para despedirnos, pero también siempre vamos a tener ese tiempo de oración por nuestros hermanos que quizás a lo mejor están pasando por problemas de salud, por enfermedad, problemas económicos. Orar por nuestros hermanos también de la iglesia que trabajan en los hospitales. Y para ello pues voy a pedirle siempre a nuestra hermana Paulita que pase al frente para orar, para despedirnos, pero sobre todo tener esa oración, ¿verdad? Una oración importante para nuestras familias que están pasando quizás por problemas de salud, pero sobre todo orar por los médicos, por los enfermeros que están al frente. Hermana Paulita, por favor. Gracias. Oremos, hermanos, familias, que hemos estado gozándonos, adorando al Señor y aprendiendo de Él. Así que vamos a orar al Señor. Glorioso Padre Celestial, en este mediodía, Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido poder estar en tu presencia, Señor, recibiendo el alimento espiritual como también exaltando, venerando tu nombre, Señor. Gracias te damos por estos medios. Gracias te damos, Señor, por la bendición directa que tenemos a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para llegar a ti. Señor, así que en esta mañana te alabamos y te glorificamos, Padre, porque eres nuestro Padre, nuestro todo. Y así que venimos, Señor, a encomendarnos en esta semana, Señor, a encomendarnos en tus manos, a poner en tus manos al pueblo tuyo, Señor, a tu pueblo, Padre, que en esta semana algunos se incorporarán, Padre, a sus labores. Otros, Señor, quizás encontrarán nuevos trabajos, abrirán una puerta, una fuente, Señor, en donde ellos puedan ir a laborar, Padre. Queremos bendición para todos, Padre, protección para todos, sabiduría, que ellos cada día, Señor, vivan practicando esos principios de santidad. Y Padre, usted estará con ellos momento tras momento, guardándolos como añadidura, Padre. Y así que, Señor, queremos que guarden el puño de su mano a cada miembro de Iglesia Getsemaní, donde está, Padre Santo, donde esté, a cada miembro de tu iglesia comprada con la sangre de Cristo, Padre, donde esté en el mundo entero.
Señor, bendiga a los hermanos, pues que mañana, Señor, se incorporan a sus labores. Bendice, Padre Santo, a tu iglesia, la niñez, Padre bendito, te la pongo en el puño de tu mano para que la protejas, la bendigas y, Señor, que la guardes sus mentes, guardes la influencia, Señor, de los medios que ellos tienen, Padre, que no deben aprender, Padre, sino que siempre tu Espíritu Santo también les guíe a poder vivir en santidad desde pequeños y anhelando tu palabra. Padre, en tus manos de amor nos despedimos esta mañana sin dejar de rogar por los que en este momento están clamando por sanidad, como esa hermana Betty de Navas. Padre bendito, sánala, bendígala grandemente, fortalécela, sube sus defensas y ella puede ser sanada. La esposa del hermano, Señor, Gabriel Aguilar, estoy clamando por ella, Señor, también que tú, Señor, la tengas en fortaleza para salir también de esa enfermedad, y otros más que no sabemos, Señor, hasta ahorita. Que usted, Padre, les bendiga y les cuide. Oramos por los hermanos, Señor, hermanos que trabajan en el área médica, Señor. Oramos por protección. Oro, Señor, por el hermano Pablo Villalobos. Padre, bendígalo y cuídalo en esa área médica donde él trabaja. Bendiga al hermano Jesús Rivas, bendiga a Lisbeth Eunice, bendiga, Señor, a todos los que trabajan en esa área, Señor. Jacqueline Deras, Padre Celestial, hemos orado con acción de gracias por todo lo que usted es, hará y hace por nosotros, Señor. Cuídanos, pues, en tus manos nos encomendamos y gracias. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, para el próximo domingo tendrán acá a nuestro hermano Jorge Hernández.